Bien, buenos días. El tema a tratar en esta webinar pues se refiere a lo que es el problema de investigación científica y su correspondiente planteamiento cuando se aborda investigaciones de carácter académico. Partamos recordando algunas cosas sobre lo que es un problema de investigación científica. Como hay tantas perspectivas, como hay tantas visiones, como hay tantos contextos desde los cuales se puede llegar a conceptualizar lo que es un problema de investigación científica, pues lógicamente no existe una única conceptualización. Y al no existir una única conceptualización, pues no se puede hablar de definición, sino se puede hablar simplemente de conceptualización. Como les dije, hay muchísimas. Yo parto del principio de que la investigación debe centrarse en conocer algo de una realidad para llegar a producir ese conocimiento válido, que es el fin último de un proceso de investigación. Entonces acá tenemos que cualquier investigación en cualquier área del saber debe partir, sin importar desde qué paradigma se asuma la investigación, debe partir de la observación de una realidad que cada uno de ustedes como investigador, que algunos ya formados, algunos que se están actualizando o algunos que lo han hecho de manera muy somera tal vez y quieran profundizar, pues es preciso entender que se parte de la observación de una realidad. ¿Y esa realidad está asociada a qué? Pues está asociada a un hecho que ya sea natural, ya sea social, y que dentro de ese hecho, pues puede estar ocurriendo alguna situación en cualquiera de las realidades, ya sea física o consensuada. Recordemos que una realidad física es aquella en las cuales pues están directamente asociadas con las ciencias naturales. Es cuando esas realidades son tangibles de ser medidas, de ser apreciadas por nuestros sentidos o por instrumentación que apoya a nuestros sentidos. En cambio, una realidad consensuada es aquella que tiene un significado convergente, pero no único en diversas comunidades científicas. Yo les hablaba, creo que en un principio, hablar de motivación no se puede hablar de una definición única de ella. Hablar de la actitud hacia las tecnologías de información y comunicación tampoco se puede hablar de la definición de ellas. Se pueden hablar de conceptualizaciones porque en consenso, en esa sociedad del conocimiento, pues se llegan a establecer conceptualizaciones, más no definiciones. Entonces tenemos que tener presente qué realidad está observando la persona que inicia una investigación. Si la está observando en una realidad física o una realidad consensuada, para ir empalmando con lo que es el problema de investigación científica. Si yo estoy observando una realidad física, pues debo percibir como investigador alguna anomalía, alguna situación que se esté presentando de manera no consona o de manera alejada del deber ser. Igualmente ocurre en las realidades consensuadas. Tal vez la persona que está observando esa realidad y que pretende investigar esa realidad, pues está percibiendo de algún modo un hecho que puede ser investigado, ya que podría estar generando desde el punto de vista del investigador algún problema o alguna situación que amerite ser investigada científicamente. Esto hay que tenerlo bien claro. Entonces, ¿qué ocurre? Ya cuando ese investigador observa esa realidad, ya define, entiende cómo es esa realidad, él, en función de los conocimientos que posee en su estructura cognitiva, en función de sus creencias, de sus prácticas, de su desempeño, de la experiencia que ha adquirido, puede intuir un problema de investigación que puede ser de investigación científica, es decir, darle esa formalidad de problema de investigación científica. Para ello es preciso que ese investigador pues vaya a las fuentes teóricas, es decir, a lo que epistémicamente existe, qué conocimiento o qué saberes ya registrados se tienen de alguna manera que sea muy científica o aproximado a lo científico, pero que exista en la realidad
y que de alguna manera otros investigadores, otras fuentes ya lo hayan tratado. En ese momento entonces es cuando ese investigador llega a ese razonamiento crítico. Recuerden que un conocimiento se apoya en la razón crítica, pero también en la parte empírica, y eso es lo que complementa la unión de esos dos grandes procesos como un proceso de investigación científica. Ese es el momento entonces en que el investigador ya llega a concretar esa situación problemática que puede estar ocurriendo. Entonces, un problema de investigación científica viene a ser cualquier situación en la cual se presente un hecho alejado de su deber ser, distante de lo que debe ser y que amerita, desde el punto de vista del investigador, que sea investigado de manera rigurosa y sistemática. Por eso se llama entonces investigación científica. Y esa cientificidad realmente se apoya en que el conocimiento que a la postre llegue el investigador se pueda reproducir y se pueda replicar y comprobar. Ese es el momento entonces, esa persona que investiga, ese investigador, concreta lo que es un problema de investigación científica. Por eso les decía que dar un concepto único es bastante difícil. Hay personas que asocian lo que es un problema de investigación científica directamente con la situación problemática o con la problematización de un hecho. Son cosas muy similares, sin embargo hay algunas diferencias, pero en cuanto al problema de investigación científica, es esa formalidad ya que le da el investigador para abordar el estudio de ese hecho anómalo o distante del deber ser que está observando de esa realidad y que para él puede ser una situación problemática. Cubierto esto, vamos a hablar de los componentes de un problema de investigación científica. Generalmente cuando hacemos investigaciones científicas de carácter académico, pensamos que el trabajo de grado o la tesis doctoral es ese gran escrito empastado duro que se presenta o ese gran archivo digital que en la actualidad es lo que se presenta y que eso constituye esa investigación. Recuerden que eso es solo el informe de esa investigación. Esa es la síntesis de todo el proceso que se llevó a cabo. Un componente, el primer componente de un problema de investigación científica, pues tiene que ver con los preliminares, que ya fue tratado anteriormente por nosotros. Se refiere a todas esas situaciones que parten desde la posición paradigmática de esa gran visión, de esa gran proyección de cómo se va a realizar esa investigación. Otro o un segundo componente es el título. Hay que darle un nombre a la investigación. Ese nombre, pues, en cualquier contexto se le llama título de la investigación y está en función directa con lo que más adelante verán, que son los objetivos, que son los propósitos que persigue el investigador, e incluso en ese título debe estar condensado o debe intuirse el cómo el investigador piensa llegar a conocer ese hecho problemático que está percibiendo de esa realidad. Como tercer componente está entonces el planteamiento del problema. En ese planteamiento del problema hay una serie de elementos que muy pocos facilitadores, muy pocos docentes nos explican. El primer elemento de un planteamiento del problema es el contexto general, es decir, esa gran delimitación en la cual el problema va a estar enmarcado o va a encajar o va a ser aceptado en la sociedad del conocimiento. Por eso, en algunas indicaciones que dan las personas que conducen procesos de metodología de la investigación, les indican a sus estudiantes, a sus participantes, que cuando se plantea un problema de investigación científica hay que partir de lo general hasta llegar a lo particular.
y les colocan casos muy específicos, por ejemplo, en el área de la educación, que deben partir que si van a trabajar con un problema que se esté presentando en el aula o en su unidad educativa o en su región, deben primero contextualizar en función de la temática que envuelva a ese problema, desde lo más grande que exista, es decir, lo universal, para ir llegando de manera jerárquica hasta lo particular. Pero realmente tiene que ver es con la ubicación o con la delimitación de esa situación problemática en ese contexto. Un segundo elemento del planteamiento del problema es el planteamiento de ese problema como tal, es decir, propiamente dicho, y que generalmente lo que yo he observado en la experiencia, en los años que tengo de estar trabajando con lo que es metodología de manera formal, el estudiante es cuando realmente entra en una especie de túnel, una especie de limbo, y empieza a escribir y sin dirección muchas veces alguna, solo con auxilio de algún tutor, algún colaborador o algún asesor que le hace unas lecturas generales, pero esas lecturas generales no están guiadas realmente por algo que oriente esa redacción, esa elaboración de ese planteamiento del problema. Generalmente lo que hacen es, dicen, demostrar síntomas, demostrar diagnósticos, demostrar todo aquello, pronóstico, pero no se les explica al estudiantado de qué manera hacerlo. Otro componente del problema son las interrogantes de ese problema. Y he observado lastimosamente, sobre todo acá en el estado Táchira, en el contexto venezolano, incluso en el contexto suramericano, que se le da una connotación errada a lo que son las interrogantes del problema, a tal extremo, y pienso yo, a mi propio juicio, que por comodidad de los lectores o de los jurados, se le obliga al estudiante a que diferencie dentro del discurso del planteamiento cuáles son las interrogantes que orientan el problema a investigar. Y no es esa la forma correcta. Las interrogantes deben ir apareciendo en ese discurso descriptivo, especulativo, que caracteriza a un planteamiento del problema. No debe ser una sección aparte, no debe ser un apartado separado para que quien lea el informe de investigación pueda darse cuenta fácilmente qué interrogantes utiliza. No, las interrogantes van dispersas a lo largo de ese núcleo central del planteamiento del problema, que yo lo llamo planteamiento propiamente. Otro componente de un planteamiento del problema es la formulación del problema. Acá ocurre algo muy similar y lastimosamente hay ya personas, instituciones, grupos, comunidades que le están exigiendo a las personas que realizan investigaciones formales de carácter académico a que escriban una especie de subtítulo con la formulación del problema. Y no es de esa manera. La formulación del problema debe venir decantándose a lo largo del discurso en esa construcción de ese planteamiento. Y es como la integración de esas interrogantes que ha ido dejando como rastro para pretender ser respondida en una gran respuesta, que no es otra cosa que la gran conclusión a la cual se debe llegar con la investigación que se está abordando. Entonces esa formulación del problema no tiene que resaltarse en una especie de subtítulo. Por supuesto va a estar al final ya de lo que va a ser ese planteamiento del problema y se hace previamente a lo que es el cierre del planteamiento. Mucha gente cierra el planteamiento hablando del contexto específico de la institución educativa, de la organización, de la empresa en la cual se está desarrollando la investigación. Y no es de esa manera. Ahí hay que explicar a grandes rasgos esa gran connotación que va a tener en la comunidad científica el hecho de abordar ese problema para generar un conocimiento nuevo, válido. Tiene una trascendencia social, tiene una trascendencia científica y es algo breve, puede hacerse incluso en un párrafo, pero que de alguna manera muestre esa gran inquietud de que es necesario realizar
esa investigación para llegar a ese conocimiento científico válido. Yo, cuando ejerzo de tutor o cuando hay más espacios de tiempo sobre todo, para formar personas, yo les enseño mediante este diagrama que diseñé y que forma parte de mi GPS y se vale. Yo les hablo a las personas que cuando ya entran a la redacción o a estructurar el planteamiento como tal de la investigación, debe diferenciar agentes. Cuando yo digo agentes, eso va a depender de la posición paradigmática que asuma como investigador. Por eso ven ahí en esas flechas amarillas letras en color azul, letras en color verde y letras en color rojo. Si la investigación se aborda desde el paradigma positivista, los agentes que me van a guiar a mí en la construcción de ese planteamiento del problema, pues van a ser la gran variable, las siguientes variables que son las dimensiones que caracterizan a esa gran variable, van a ser los indicadores que caracterizan a las dimensiones, y de alguna manera algunos se atreven a colocar hasta ítems, pero eso alarga bastante esta cuestión. Ahora, si la investigación se aborda desde el paradigma fenomenológico, quien de alguna manera va a orientar esa elaboración del planteamiento del problema, porque a diferencia del positivismo, no puedo elaborar ese planteamiento a priori. Si estoy en la parte fenomenológica, ese planteamiento debe elaborarse de manera cíclica con la ida al campo para recolectar información, con la teoría existente, articulando todos estos tres procesos, es lo que permite tener como agente, entonces, en el caso de lo fenomenológico, a las categorías emergentes. Y la redacción difiere del positivismo. Si estamos posicionados desde el positivismo, la redacción de ese planteamiento del problema es de manera especulativa y deductiva en función del desglose que haga de las variables. Pero si lo abordamos desde lo fenomenológico, la redacción de ese planteamiento del problema va a ser de manera inductiva. Es decir, una vez que establezca ese gran contexto, yo no puedo partir de la gran categoría para hacerlo deductivamente hasta las categorías simples o los códigos. No. Una vez que tenga esa contextualización general, debo ir a los datos y de lo que emerja de los datos, ir problematizando sobre esas unidades que van formando categorías, sobre esas categorías que van formando familias de categorías, cuyas familias van formando los preconceptos, hasta llegar a ese gran concepto que es la gran categoría y de manera inductiva. Muy similar ocurre con quienes aborden su investigación desde el paradigma sociocrítico. También el contexto general se hace igual que los anteriores paradigmas, pero ya cuando voy al problema propiamente como tal, la redacción también tiene que ser de manera inductiva de la información que emerja de los datos, pero ya no me voy a centrar en categorías que voy a interpretar para describirlas. Ya debo centrarme en saberes prácticos, es decir, puntos álgidos que los mismos informantes clave que utilice como fuente de información, emerja de ellos esos pequeños saberes prácticos que van formando esas familias de saberes prácticos, que van formando esos preconceptos de saberes prácticos, hasta llegar a ese gran saber práctico que está contenido en el título. Y ese hace también de manera inductiva. Esto hay que saberlo, pero estoy seguro que si en este momento hago una encuesta entre todos ustedes, si están presentes todos los 18, les pregunto cómo han planteado los problemas en sus investigaciones anteriores, lo hacen considerando los puntos más importantes que caracterizan al tema de la investigación y no centrándose en lo que realmente deben hacerlo, como es la problemática que se está observando en esa realidad que se está investigando. Esto hay que tenerlo presente. Esto forma parte de esa rigurosidad, de esa sistematicidad
que le otorga ese carácter científico a las tesis doctorales. Una tesis doctoral no es tesis doctoral porque utilice términos rimbombantes, rebuscados, un léxico para gente muy dada, muy duchada en la parte semántica, en la semiótica de la que es la redacción, sino en mantener esa rigurosidad científica y que el vocabulario que se utilice llegue a cualquier audiencia. En eso consiste ese planteamiento del problema. Y aquí no queda la cosa, porque luego viene entonces como otro componente del problema lo que son los objetivos de investigación. Serán tratados próximamente, pero les adelanto que se hablan de objetivos de investigación. Lastimosamente, todas las investigaciones, y lo vengo observando con bastante preocupación, siempre hablan de objetivos generales y de objetivos específicos. Por lo general se habla de ese gran objetivo y unos pequeños objetivos que permiten el logro del general. Eso se puede hacer de esa forma si la investigación se aborda desde el positivismo, porque si se aborda desde lo fenomenológico o desde lo sociocrítico, yo no puedo hablar de esa jerarquía de objetivos. Lo hago en el positivismo porque hay una jerarquía en cuanto a las técnicas estadísticas que se utilicen para el tratamiento de los datos, que pueden ir de la mera descripción, simple exploración, pasando por correlaciones, hasta el máximo nivel que es la explicación de un fenómeno. En el caso de lo fenomenológico o lo sociocrítico, mi máximo nivel, si se pudiera hablar de niveles, es describir. Desde lo fenomenológico se describe lo que se interpreta de un fenómeno. Desde lo sociocrítico se describe de manera emancipadora lo que se interpreta de esos saberes prácticos que generan ese conocimiento. Entonces, los objetivos profundizaremos más adelante, pero no es lo mismo un objetivo de investigación desde el paradigma positivista a los paradigmas fenomenológicos y sociocríticos, pero nos enseñan de una sola forma, que es el método científico. Y el otro componente de un planteamiento del problema es la justificación. Ese planteamiento debe cerrar con esa justificación, que no es otra cosa que explicar en detalle el porqué de la investigación. Lastimosamente también se están dando una especie de recetas, una especie de píldoras de hacer la justificación. En algunos sentidos puede tener razón, pero se ha hecho tan estructurado que a veces pierde el sentido. Yo debo justificar mi investigación en esencia general de por qué hacer esa investigación, pero también puedo hacer un apartado para explicar por qué investigar lo que quiero investigar en su carácter teórico, qué aportación, qué es lo importante teóricamente para hacer la investigación. Lo puedo hacer desde lo práctico, lo puedo hacer desde lo social y básicamente desde esos aspectos. Entonces, en esto consiste lo que es esos componentes del problema de investigación científica. Como podrán ver, el planteamiento del problema es uno de esos componentes y a su vez posee unos elementos. Más adelante les explico lo que es el engranaje de los agentes. Ahí les avisaba, les advertía que dependiendo del paradigma yo puedo hablar de esos agentes. Pero entonces cuando voy a hacer el planteamiento del problema, yo debo ir comparando constantemente, por eso habla de contraste, entre lo que está ocurriendo en la práctica, en la realidad que estoy observando, en la problemática que percibo, con el deber ser. Y debe hacerse de manera expectativa, generando inquietud de que es necesario llevar a cabo esa investigación. Y a su vez, de alguna manera, en los párrafos, ir articulando esa regulación, cómo se haría especulativamente para tener algún control y llegar a tener un conocimiento pleno y soluciones sobre esa problemática que se plantea. Y eso se hace en función de los contextos, al contexto general, al contexto medular y en el contexto micro. Bien,
Uno de los componentes del problema de investigación pues es el título. Sobre el título se dicen muchas cosas. A veces las observaciones que hacen los jurados, el mismo tutor o los mismos tutores, pues ya rayan en algo trivial, empiezan a hacer observaciones como si fuese de fondo, por la forma en que se redacte el título, por la forma en que el título se presente, y déjenme decirles que en muchas investigaciones, y lo digo por experiencia propia, está uno ya finalizando la investigación, ya incluso la ha finalizado, y cuando quiere hacer un gran resumen general, todavía puede estar modificando ese título. Sin embargo, como dice ahí, el título de cualquier investigación pues viene a ser ese primer contacto con la audiencia a la cual está dirigida nuestra investigación, que si es de carácter académico pues serán a los jurados que leerán el informe de investigación, al tutor, a la institución, pero en general cuando se hace libremente la investigación pues a todas esas comunidades y sociedades del conocimiento en las cuales puede estar contextualizada nuestra investigación. Esa es la importancia en principio del título, puesto que, como les dije, va a ser ese primer contacto, ese enlace con la investigación que se esté realizando. Por lo tanto, ese título debe estar escrito de una manera muy clara, muy explícita, breve. Muchos dicen que debe ser breve, pero a su vez extenso, que cualquiera que lo lea pueda entender qué es lo que se persigue con la investigación y cómo se va a realizar y en qué contexto tendrá lugar. Algunos van más allá. Con la investigación ocurre algo muy peculiar, pues por lo general son personas del área de la docencia, educadores, quienes trabajan con estos asuntos de materias que tienen que ver con la metodología de la investigación, y caen en el error de girar instrucciones que tienen que ver con la parte educativa. No es lo mismo un título para una investigación que un título para un diseño curricular. Entonces, cuando les hablan de todas estas cosas, de cómo escribir el título, entonces obligan a veces al estudiantado a que tiene que también colocarle la temporalidad en el título, es porque se están orientando por taxonomías de redacción de objetivos, que es para el área instruccional, para el área educativa, no para la investigación. Hay que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado con lo que se lee. He notado últimamente en las redes sociales cómo se hace un uso excesivo y abusivo de cuestiones por ejercer presión en el mercado, para hacer trabajos, para generar ingresos. Muestran unos extractos en imágenes muy llamativas que a la postre quien no tenga una formación sólida puede caer en confusiones. El título pues está referido a ese comportamiento de la gran variable si se aborda desde el paradigma positivista de la investigación, o puede estar referido a esos grandes constructos variables si cae en el campo de las ciencias sociales. Pero también si cae en el campo de las ciencias sociales, ese título puede estar referido al comportamiento de las grandes categorías que emergen, o la gran categoría que emerge en la investigación, o al gran saber práctico que emerge de la investigación. Más adelante se darán cuenta el porqué. Igualmente, el título debe converger con la gran interrogante de la investigación. Y he notado mucho literatura reciente, he escuchado algunos expertos recientemente que de un solo plumazo indican que la gran interrogante de la investigación es lo que marca toda la investigación y quien la orienta. Pues no es así, realmente la orienta, pero la gran interrogante lo que pretende es generar ese gran propósito o ese gran objetivo que va a tener la investigación que se va a abordar. También, como se les dije hace rato, pues ese título va en sí a constituir lo que es el resumen grande de
la investigación que va a abordar y por lo tanto él contiene palabras clave. Y no confundamos estas palabras clave con las palabras clave que nos solicitan cuando vamos a alguna revista a publicar algún artículo. Aquí las palabras clave no tienen que marcarlas por separado y me he dado cuenta que algunas instituciones, algunos programas de posgrado se lo está exigiendo a los estudiantes. No es de esa manera. El título, pues ya algo muy universal que se maneja, pues el verbo tiene que estar en forma indicativa porque va a generar la acción o va a indicar la acción que se va a desarrollar para llegar a ese conocimiento. Es preciso que no contenga abreviaturas. Un título no contiene abreviaturas. Eso se puede, las abreviaturas, utilizar en el texto de la investigación, siempre y cuando aparezca por primera vez se aclare a qué se refieren esas abreviaturas. Sobre el largo o la extensión del título he escuchado muchísimas cosas. Hay revistas científicas, editoriales, que por cuestiones de diagramación le exigen a los articulistas que sus títulos tengan una extensión entre 12 y 15 palabras. Eso es para publicar en revistas científicas, más no es obligatorio. Generalmente a mí cuando me preguntan, pues yo digo que debe estar, sí, más o menos 12, 15 palabras, hasta un máximo por ahí más o menos de 20 a 25 palabras. Pero colocar una camisa de fuerza en cuanto a una extensión única universal es imposible, porque entonces aparecen los defensores de la semántica, que hay que usar artículos, de que hay que usar preposiciones, y si contamos estas palabras en el título, pues imagínense que no se cumpliría nunca con estos requisitos. Sin embargo, esto es bastante abierto. Planteamiento del problema ahora sí como tal. Yo dejo ahí una conceptualización que elaboré hace unos años en vista de que en diversa literatura siempre existen conceptualizaciones de lo que es plantear un problema de investigación científica, ¿no? A grandes rasgos lo que yo digo, o lo dije en ese momento, en el año 2016, era que se trata de realizar un gran esbozo, pero preciso, donde se llegue a esa descripción especulativa sobre lo que está ocurriendo en esa realidad en cuanto a un hecho que por sus mismas características pueda considerarse como una situación problemática que debe ser abordada para llegar a un conocimiento que sea válido. Es como dar esa justificación sistemática enlazada con el propósito que se tenga con la investigación. En eso consiste entonces ese planteamiento del problema a grandes rasgos. Ya como proceso, pues tiene una serie de pasos que las iremos ir viendo a partir de este momento y en futuras secciones de trabajo. Los elementos del planteamiento del problema, ya antes se los he mencionado. Ahora de manera un poco más detallada está ese contexto general. Por eso es que les dicen cuando están en un proceso formal de investigación que al redactar el planteamiento del problema debe introducir un párrafo o unos primeros párrafos donde se describa de manera especulativa una especie de introducción, ya sea con soporte teórico o con soporte teórico práctico, en función de esa temática que va a circundar, es decir, en la cual está inscrita ese hecho problemático que yo estoy percibiendo como investigador. Está el planteamiento propiamente dicho, del cual ya hablé bastante, donde se expresan esos indicios, esas manifestaciones. Insisto en que tengan siempre presente que esa descripción se hace de manera especulativa, indicando o perfilándola como problema, al contrastarse, al compararse dentro de los mismos párrafos el ideal de esa situación con lo que está ocurriendo en la realidad que se está observando y que le da ese carácter de problemática, y
en la cual también se puede hablar de algún tipo de control o soluciones, pero de manera hipotética. En un planteamiento del problema no podemos generar conclusiones, porque si usted va a dar una conclusión planteando un problema es porque ya conoce ese conocimiento que está buscando, que está pretendiendo llegar. Entonces, si ya lo conoce, por eso es que Burj le dice, si ya conoce lo que va a investigar, ¿para qué lo investiga? Entonces, hay que tener cuidado con esa redacción. No es un capricho de que se haga de manera especulativa, sino que es necesario para generar ese carácter de problemática. Están también, como les hablé hace rato, las interrogantes de ese problema. Son preguntas abiertas que tienen que ver en principio con la problemática, pero que son interrogantes y se los voy adelantando. ¿Cómo lo hago yo? Si la investigación se aborda desde el positivismo, esas pequeñas interrogantes pues tienen que ver con las dimensiones y con los indicadores, de manera deductiva, especulativa. Pero si estoy posicionado en el paradigma fenomenológico o sociocrítico, esas pequeñas interrogantes tienen que ver con las categorías emergentes o con los saberes prácticos emergentes, y así de manera inductiva. Esa es la gran diferencia. Por eso no es lo mismo redactar el planteamiento del problema en una investigación que se apoye en el paradigma positivista a otras investigaciones que se apoyen en el paradigma fenomenológico o sociocrítico. Sin embargo, los textos, esos textos que no queremos abandonar nunca porque son muy concisos, son una especie de píldora de receta, no contienen estas aclaratorias y le dan como una especie de indicación general de investigar, todo en función del método científico, y empiezan a hacer los cruces y empiezan entonces a aparecer las mal llamadas investigaciones mixtas, las cuales no existen. Está la formulación del problema, como lo dije al principio, ya es sintetizar todas esas pequeñas interrogantes, una gran interrogante, de manera deductiva si estamos en el positivismo y de manera inductiva si estamos en el paradigma fenomenológico o sociocrítico, teniendo siempre presente que cuando hablamos de inducción y deducción no son procesos exclusivos de un paradigma. Todo conocimiento, no importa el paradigma del cual se posiciona el investigador, siempre tendrá ese ciclo de inducir e inferir, inducir, inferir, deducir. Eso es una constante en cualquier proceso de investigación, pero que a grandes rasgos pues lo marque un proceso de estos, eso sí es lógico. Y el cierre del planteamiento, pues que tiene que ver con todas esas consideraciones sobre esa gran dimensionalidad que debe tener la investigación que vamos a abordar. Aquí un poquito más en detalle les voy a mostrar lo que les expliqué hace rato. Aparece como esa polea en el centro referida a los agentes. ¿Por qué está en el centro? Porque esa es la que va a articular toda esa redacción, toda esa estructuración del planteamiento del problema. Yo parto del contexto general. Cuando parto del contexto general tengo que contrastar lo que existe en ese contexto general, lo que ya se conoce del contexto general, que debe ser un ideal, con lo que está ocurriendo en la situación problemática que estoy percibiendo de esa realidad observada. Entonces, a eso se refiere ese contraste continuo. Es ir describiendo el comportamiento de variables o el comportamiento de categorías o el comportamiento de saberes prácticos. Pero ese contraste también debe redactarse de manera expectativa, no conclusiva. Es decir, que el lector sienta esa inquietud de llegar a desglosar cómo se realizó la investigación y por qué se articuló de esa manera. A su vez, también ir articulado con todo lo que es de qué manera controlar, de qué manera regular el conocimiento al cual se va a llegar. Por eso con esta flecha amarilla yo coloco esa forma. Para ello diseñé un formato que pues es de larga explicación, que es el formato ICEVALE. Una de sus aplicaciones es cómo articular ese planteamiento del problema. No está disponible porque no lo he publicado, pero cuando tenga ya la posibilidad de publicarlo, lo haré llegar a cualquier audiencia. La formulación del problema.
Esto lo tomé de un autor por ahí que me pareció bastante conciso, en el que explica que o establece las diferencias entre plantear un problema y formular el problema. Entonces él explica ahí que cuando se plantea un problema, lo que se hace es describir de manera especulativa, detallada, esa situación problemática que se está presentando en esa realidad que se está observando, mediante argumentos que permitan comprender el origen de esas relaciones, la interrogante por responder y todo lo que involucra ese planteamiento. Me pareció bastante conciso, lo modifiqué algunas cosas, agregué algunas cosas, pero en sí ese es el planteamiento del problema, que está en sintonía con la formulación del problema, pero existe su diferencia. Ya la formulación del problema es esa concreción de ese planteamiento en una gran interrogante. Y esa gran interrogante pues está asociada en el caso del positivismo con ese objetivo general. Y en el caso del paradigma fenomenológico sociocrítico tiene que estar articulada con los objetivos que se plantee la investigación. Por eso dice aquí al final que plantear un problema lo que va a implicar al investigador es que describa y que especule, revelando hipotéticamente, pero con amplitud y de forma limitada, lo que es ese proceso de investigación que se va a llevar a cabo. En cambio, la formulación del problema es concretar en una gran interrogante que va a estar asociada a una gran hipótesis en el paradigma positivista o a los objetivos de una investigación desde el paradigma fenomenológico o sociocrítico. Consideraciones para el cierre del planteamiento del problema. Yo les decía hace rato que hay una serie de dimensionalidad. Entonces se puede hablar de esa dimensionalidad sustantiva, es decir, esa gran importancia, esa relevancia, o como dice ahí, notoriedad que va a tener abordar ese problema de investigación científica. Hay una dimensión metodológica que en la cual a grandes rasgos se deja esa inquietud de cuál sería ese gran aporte que tendría metodológicamente si se lleva a cabo esa investigación. Está la dimensionalidad práctica asociada al posible impacto que genere en la sociedad del conocimiento, en el contexto en el cual se investiga o en los contextos congruentes a él, el realizar esa investigación. Y está la dimensión ética, pues que tiene que ver con todas esas cuestiones axiológicas de valores que implica cuando se lleva a cabo un proceso de investigación científica. Hay una síntesis que habla en general de que, pues, que realmente un problema, y eso lo dicen la mayoría de los expertos, de los que escriben sobre metodología de la investigación, que el problema como tal no es que exista, ya sea en las ciencias sociales o ya sea en las ciencias naturales, sino que para que se produzca un conocimiento son las personas acuciosas, las personas que les gusta la investigación, quienes presentan inquietudes, tienen esa habilidad de observar y de detectar, de intuir posibles situaciones en las cuales se pueda generar un conocimiento nuevo. Para ello tiene que darle esa formalidad de problema. Pero en general el problema no es que exista como tal, sino es el propio investigador quien le da esa formalidad de problema de investigación científica. Yo aquí muestro mi estructura y se vale porque quiero explicarles uno de los primeros pasos que yo realizo cuando investigo o cuando soy tutor o asesor de una investigación de carácter científico y sobre todo si es académica. Yo parto hablándole al estudiante de que hay que concretar esa situación problemática. ¿Cómo lo hago con ICEVALE? Respeto el principio de que todo parte de la observación de una realidad. No como muchísimos, pero muchísimos personajes, instituciones que tocan el tema de la metodología de la investigación, le dicen a la gente que se está formando en esta área de que todo se genera en las ideas, de que hay que tener la idea de qué es lo que quiero hacer, qué quiero investigar, pero nunca, es más, lo más próximo sería qué quiero llegar a conocer y sin embargo no lo usan. Mucha gente dice, usted tiene que tener claro cuál es el objeto de la investigación y no es objeto de investigación, sería entonces realidad, objeto de investigación, pero
son personas que en su mayoría se han dedicado a divulgar, son contempladores divulgadores, es decir, personas que leen mucha literatura, comentan entre muchos expertos, pero no van al campo experiencial, sino que reflexionan y como tienen credibilidad y como se mueven en contextos donde son muy respetados, entonces lo que piensan, lo que se les ocurre, lo escriben y sus seguidores lo toman como válido. Eso es contemplación, eso es divulgación en función de lo que contempla, en función de lo que reflexiona. Entonces se adornan de una serie de cuestiones ya superadas en el antiguo saber filosófico, como son los silogismos, como son todos esos procesos de pensamiento crítico que sí existen en la actualidad, pero no como se enfoca por la gente que se mueve en el mundo del retoricismo. Entonces hay que partir es observando esa realidad. Se lo voy a explicar con un ejemplo. Esto ocurrió hace más de un año. Yo, en mi trabajo que estoy culminando, pues la realidad que estuve observando era la evaluación de los aprendizajes en la virtualidad. ¿Cómo se llevaba a cabo esa evaluación? Aparte que cuando se inició la pandemia, pues se escuchaban muchos cuentos, no solo de la forma en que se impartían las clases, sino de la forma como se evaluaban en un sinfín de cuestiones muy alejadas del deber ser de la evaluación. Entonces me dediqué fue a observar como realidad esa evaluación de los aprendizajes que se lleva a cabo de manera virtual en las universidades, tanto en los pregrados como en los posgrados, que tengan sede física en San Cristóbal. De esa observación comparé con lo que conozco, comparé con las experiencias que he tenido, con las teorías que manejo, con la práctica investigativa que realizo, con mi formación de manera institucional que he tenido en evaluación, en el área de evaluación, con mis producciones en evaluación y con mis propias creencias, es decir, con mi construcción sociopersonal. Hice esa comparación de lo que estaba observando en esa realidad y es cuando entonces de manera a priori o de manera intuitiva sentí, percibí de que se estaba presentando una potencial situación problemática muy factible de formalizarla como trabajo de investigación científica. Entonces ya con esta primera intuición que tuve de esa observación, me dirigí entonces a la teoría existente, es decir, a lo que epistémicamente existe sobre evaluación de los aprendizajes de manera virtual. Entonces fue cuando fui a esas fuentes del saber, consultar esas referencias. Para ello, pues me apoyé en cuestiones del conocimiento que se manejan en espacios digitales, en plataformas. También revisé producciones físicas, textos escritos, revistas, libros, cualquier trabajo de grado, cualquier cosa que se estaba registrando de manera física sobre ese tema de lo que es la evaluación en la virtualidad. También comparé con algunos documentos, todo de manera articulada. Igualmente tuve algunas conversaciones con expertos, algunos conocidos, amigos, otros no, pero que sabía que pues les preocupaba este tema y que de alguna manera habían producido algún conocimiento, así sea contemplativo, divulgativo, pero que manejaban información de otros contextos. Asistí a algunos eventos científicos como facilitador o como ponente, pero también como participante. Todo eso me fue generando todo ese gran basamento teórico que fue lo que me permitió entonces ya a realizar ese contraste nuevamente de lo que conseguí en la teoría con nuevamente lo que conozco, es decir, mis conocimientos, lo que es mi estructura cognitiva, todo lo que ha sido mi campo experiencial en el área de la evaluación, lo que ha sido mi práctica evaluativa en los entornos virtuales de aprendizaje y en los entornos que son presenciales, en mis creencias, en mis prácticas,
y ese momento entonces es cuando ya esa situación problemática intuitiva la llamé evaluación en entornos virtuales de aprendizaje de los pregrados y posgrados del municipio de San Cristóbal. A eso es lo que Platón llama ese chispazo que tiene el investigador, ese momento intuitivo, ese primer momento de su dialéctica, en el cual se puede estar generando un hecho problemático a ser investigado. Proseguí entonces en mi observación, regresé a las fuentes, a las referencias, a lo que existe epistémicamente sobre evaluación en espacios virtuales, depuré muchas cuestiones, curé muchas cuestiones, aclaré muchos contenidos, y eso me permitió entonces, nuevamente con mi estructura cognitiva y con lo que tenía para contrastar, llegar a un razonamiento crítico sobre esa situación problemática intuitiva que estaba percibiendo como problema, y fue entonces lo que me permitió ya concretar de manera crítica, con sustento epistémico existente y que de alguna manera es válido, llegar a concretar ese gran problema, esa gran situación problemática, a la cual llamé o titulé esa investigación como evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje de los pregrados y posgrados de las universidades con sede física en San Cristóbal. Y es algo que practico en mis labores docentes investigativas, incluso con las personas que están cursando el doctorado, ya lo he practicado y lo empezaré a practicar con esta cohorte. Gracias por su atención.